obviamente este tema, el predicar sobre el tema del pecado, no es tan agradable para muchos, porque es más agradable predicar temas sobre por ejemplo, la prosperidad, Dios y la prosperidad, Dios y su amor, es muy agradable, y muchos otros temas. Pero si no miramos en la Escritura el verdadero tema central, entonces definitivamente, hermanos, fallamos en eso. Y en realidad, en la lucha contra el pecado hay muchas formas de cometer pecado. Hay el pecado del alcohol, hay el pecado de matar, etcétera. Hay muchas formas de cometer pecado. Las Escrituras nos enseñan cómo es que podemos llegar a cometer infracción de la ley, que es pecado, y eso es precisamente, se da mucho cuando se ignora la voluntad de Dios en las Escrituras. El hombre que no conoce la Escritura está más propenso a infringir la ley de Dios, pues no la conoce. 1 Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y como decía, hermano, no solamente podemos pecar de una u otra forma, hay de muchas, inclusive a través de nuestra conducta. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, hace mucho énfasis en cuanto a la conducta. En el Antiguo Testamento era un apego a la ley civil, la ley ceremonial, etc. Y en el Nuevo Testamento hay mucho énfasis sobre la conducta. Ya no andéis como los otros gentiles, cuando hablamos, cuando pensamos. De hecho, Santiago dice que todos ofendemos muchas veces, según Santiago 3:2, por eso es que decimos que no hay hombre perfecto. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que luchamos contra el pecado, que sí hemos sido perdonados en nuestros pecados, pero 1 Juan 2:1 habla de la posibilidad y que el hombre llegue a pecar, pero hay solución en Cristo, pues lo tenemos como abogado. Sin embargo, no es así en el caso de aquel que no ha venido a Cristo Jesús. Puede pecar y permanece esclavizado al pecado porque no tiene abogado, que es Cristo Jesús. Así es que todos ofendemos muchas veces. Pero bueno, no solamente conducta, cuando hablamos, pensamos, pero ¿qué sobre una relación sexual? Viajando a Duncanville en esta semana con Kevin, hablamos mucho sobre el tema que voy a tratar. Y no solamente decía, bueno, él está predicando mucho sobre esto en el área de Lubbock y tiene que predicarse en toda la nación. Y es más, no solamente en la nación americana, en todo el mundo, porque este es un problema grande e influencia que está llevando muchos jóvenes al fracaso, especialmente jóvenes. Escuchen esto. Aunque diríamos no es un tema exclusivo de los jóvenes, pero poco hablamos acerca de los jóvenes y los pecados que giran en torno a la juventud. En cuanto a esto, hermanos, hablaremos en estos minutos que continúan sobre el pecado de la fornicación. El pecado de la fornicación. Sobre el sexo libre en Estados Unidos se publicó un poco de lo que mucho se ha publicado, especialmente los conservadores hablan acerca de eso. Por ejemplo, hay un anuncio muy grande que dice la actividad sexual consentida, es decir, que no es forzada, consentida, siempre y cuando dos personas estén conscientes y de acuerdo. Dice que del mismo sexo es legal en todo el territorio nacional desde el 26 de junio del 2003. ¿Sabía usted eso? Y bajo eso, hermanos, hay tantas publicaciones como esta. Washington, D.C., por ejemplo, dice que cada vez más leyes y programas de televisión alientan al sexo libre en los Estados Unidos. Pero según la analista política Amy White, las verdaderas consecuencias de esta cultura sexual son dramáticas para el país y vienen siendo sistemáticamente o simplemente ignoradas. Esa mujer analítica, Amy White, ha escrito mucho acerca de las consecuencias, enfermedades sexuales, muertes por SIDA, etcétera, etcétera. Y la voz parece que no es escuchada en la sociedad. Y hermanos, basta mirar la televisión para ver cómo es que un programa, como una película, se publica y se anuncia y se manda el mensaje a través a los jóvenes con una facilidad tremenda de que dos personas desconocidas inmediatamente van a esto que sucede. Y eso es lo que vemos en la televisión.
Esto es lo que se anuncia en nuestra sociedad hoy en día. De ahí que las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer son reservadas, según la Biblia, según Dios, para los que están dentro del matrimonio solamente. Solamente. El problema de la fornicación, hermanos, como decía, puede cometerlo un hombre que está casado o un hombre que es soltero. Pero decía que es un problema grave que está agudizándose muy fuerte en estos últimos tiempos. ¿Qué es, hermano, la fornicación? La fornicación simplemente es una relación ilícita sexual entre dos personas. Eso es. Y según Dios, según la Biblia, las relaciones íntimas solamente son para un matrimonio, y un matrimonio son dos personas libres de casarse y se casan y están juntas. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Quién es libre de casarse? Alguien pregunta. Bueno, alguien que es libre de casarse, hay por lo menos en la Escritura 3 estados que Dios autoriza para personas que quieran entrar en una vida marital, en una vida conyugal, en una vida de matrimonio. ¿Cuál es esa? Bueno, la Biblia enseña una persona que nunca se ha casado. ¿Y cómo podemos saber? Porque Génesis 2:24 dice que si esa persona por primera vez va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a otra persona, como dice Génesis 2:24, entonces va por primera vez a constituir un hogar, un matrimonio por primera vez, y va a empezar el proceso de reproducción legalmente. Note bien lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Las personas que nunca se han casado y que dejan a padre y madre para eso, para unirse al matrimonio, no pecan cuando empiezan a tener sus relaciones y tener hijos e hijas. Esa persona es libre de casarse. ¿Quién más según Dios? Bueno, una que perdió su cónyuge por causa de muerte. Su esposo se murió, ya se había casado, su esposa se murió, su esposo se murió, y la persona que es viudo o viuda puede rehacer su vida, casarse de nuevo. Sí es posible. Note bien lo que dice Romanos 7:1-3. ¿Acaso ignoramos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. No te viene eso. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Hay personas, les anticipo que hay personas que dicen, no, yo pienso que no, aunque la persona se muere, uno no puede volverse a casar, según quién la persona, pero según la Escritura y según Dios, esta persona puede volverse a casar. No te lea, júntame conmigo el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será como llamada adúltera. Pero si su marido muriere libre de esa ley, no te viene ahora, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Eso es lo que la Biblia enseña. Así es que una relación ilícita de fornicación se cubre, se protege cuando una persona es libre de casarse, nunca se ha casado y quiere casarse, se une. Segundo lugar, una persona que es libre de casarse y tener relaciones maritales es una persona que es viudo o viuda, según Romanos capítulo 7, verso 1-3. Pero ¿quién más según Dios? Hay una tercera persona que califica para casarse y tener marido o tener esposa. Bueno, algo extra. Estaba pensando que, hermanos, ¿por qué Dios hizo eso? Dios no destinó al viudo o a la viuda para que se quedase solo. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta, 1 Corintios 7, 1 y 2. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Ve que Dios no es injusto? Dios, hermanos, está dando libertad a un viudo, una viuda de volverse a casar
y puede protegerse a causa de las fornicaciones teniendo un nuevo esposo, una nueva esposa. Bueno, en tercer lugar, no solamente una que se va a casar por primera vez o uno que se va a casar por primera vez califica, uno que perdió su cónyuge, pero también la Biblia enseña una persona que su cónyuge le fue infiel, es decir, la parte ofendida, la parte inocente, puede casarse. Y esto los jóvenes deben saberlo. Deben saberlo. Note bien Mateo 19:1, verso 9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. Generalmente siempre leemos la versión 1960, Reina Valera, cuando leemos este versículo. Es posible, a veces alguien se confunde y dice, no lo pueden comprender. Pero cuando usa otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, que dice así, y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos, esa es la excepción de Reina Valera, a menos que la esposa le haya sido infiel, ¿ve eso? La traducción, lenguaje actual. Y yo les digo que, si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, muy claro, usted no debe divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen serán castigados por ser infieles en el matrimonio. ¿Cuál es el contexto de Mateo 19:9? El contexto, según el verso 1, es que vinieron los fariseos diciendo, bueno, es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Y cualquier causa, hermanos y jóvenes, entra el hecho de que, bueno, quemaba el agua, quemaba las tortillas, no se peinaba, roncaba mucho, subió de peso, etcétera, etcétera. Es cualquier causa. Cualquier cosa o causa que sea fuera de la cuestión de relaciones ilícitas con alguien. Entonces, Jesús, la respuesta fue simplemente, ¿no oíste? ¿No has leído al principio? De ahí que, hermanos, note bien esto. Jóvenes que quieran casarse y dicen, yo no quiero tener relaciones fuera del matrimonio. La sociedad de Estados Unidos está publicando que en realidad esto no es malo y es normal inclusive. No es normal que alguien no haga esto. Bueno, joven que es cristiano, joven que es cristiana, escuchen bien esto. Cada uno de ustedes tiene que preguntarse antes de casarse, deberían preguntarse antes de casarse para no tener problemas con Dios y caer en este estado. La persona con quien voy a casarme nunca se ha casado. La primera pregunta que debe hacerse, ¿nunca? Segunda pregunta, ¿la persona con quien voy a casarme perdió su pareja por causa de muerte? O 3, la persona con quien pienso y voy a casarme, su pareja le fue infiel y por esa causa se separó de él o de ella. Si la respuesta a estas 3 preguntas es sí, usted seguro que califica en alguna de estas 3. Pero si la respuesta es no, entonces usted debe tener cuidado. Usted puede entrar en una relación ilícita sexual con alguien que no le es lícito tener. Ahora, hermanos, como decía, la fornicación es una relación sexual ilícita. Y como decía que me parece que es algo que está de moda. Y tenemos que enseñar mucho sobre esto. En este estado decía que existen algunos ejemplos y hay mucha Biblia para entender. Recuerda lo que Pablo dijo a la iglesia en Corinto. A causa de las fornicaciones cada uno tenga, y no le dije, pero subraya esta palabra tenga, porque en la Biblia tiene mucho significado para entender este tema. Tenga su propio marido, tenga su propia mujer. Bueno, ahora mire los siguientes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios 1 y 2, que es un texto que muchos conocemos ya, está la palabra tener, y eso significa cohabitar o tener relaciones con alguien de una forma permanente. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No tiene la palabra tiene.
tiene la mujer de su padre. En otras palabras, era su madrastra, mantener relación con el hijo y también con el padre. Y eso es, hermanos, parece que impacta la mente de hoy en día en el siglo XXI. Sin embargo, en el primer siglo no impactaba tanto porque era parte de la cultura, especialmente en el puerto de Corinto. La fornicación estaba al alcance, a la mano de todos. En la idolatría, etcétera, etcétera. Mire, ahora en Juan capítulo 4, versos 16 al 8, y creo que estudiamos ya muy fuerte sobre esto en la semana pasada, pero ahí está la palabra tener. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, a la mujer samaritana, y ven acá. Verso 17 de Juan 4, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y mire cómo contesta ella, nos alumbra mucho este ejemplo. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ve, tanto la mujer como Jesús sabían perfectamente bien del tema. En Mateo capítulo 14 hay una historia increíble, en los primeros 12 versículos. Y también se toca el mismo tema. En el 14, 1 al 12 dice que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Había sucedido un poco antes, verso 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Vean esto. La había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer, Felipe, su hermano. Ok, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tenerla. ¿Se fijan eso, la palabra misma? No te es lícito tenerla. No te es lícito que esté contigo. Hermano, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es ¿por qué? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿Por qué Juan le dijo a Herodes, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano? Creo que Juan sabía mucho de lo que muchos ignoramos hoy en día, muchos jóvenes en la sociedad, en la iglesia, acerca de este grave pecado. No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Verso 10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Note bien. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alguien dice, si por lo menos Juan se hubiese callado y no le hubiese dicho esto a Herodes, quizás hubiera salvado su cabeza. Pero Juan sabía la gravedad del problema y él no cayó. Perdió la cabeza, hermano, simplemente por decirle que no era lícito tenerla. ¿Cuál era la condición? Fornicación. Las leyes, hermanos, en realidad, las leyes terrenales no regulan lo que es un matrimonio legítimo, solo Dios y nadie más. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué? Pero estamos casados, o los jóvenes y dicen, bueno, sí, ya mi esposo lleva como 3 esposas, y dice la jovencita, pero estamos casados legalmente. Me decía Kevin acerca de eso. ¿Sabías, Alberto, que los nigerianos, porque hablamos sobre esto, sobre culturas en países, y le explicaba algo de México, y él me decía, porque decía, bueno, decía, allá en Nigeria, ¿sabías que no se dice si él es tu esposo? No, allá en Nigeria se pregunta, ¿cuántos esposos tienes? O sea que si te dice por lo menos uno, bingo, dice, es algo, 1 entre 1000, porque generalmente ya tienen 7, 8 o más esposas. Me decía esto
asunto cultural de Nigeria. Y el punto es que las autoridades pueden casar cuantas veces quieran, pero el punto es, hermanos, que el gobierno no regula el estado lícito o ilícito del hombre, sino es Dios quien hizo el matrimonio. Lo leemos en Génesis 2, 21 y 22. Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, toma de sus costillas, la cierra en su lugar, la trae al hombre. Es una mujer y la trajo al hombre. Y a Dios está ahí creando el matrimonio. Y crea el matrimonio y crea sus reglas. A veces para las personas se sale muy injusto a veces en cuanto a esto, porque entran emociones, sentimientos, muchas otras cosas. Pero Dios, que es el legislador y el creador y el originador del matrimonio, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y Él pone las reglas. Y no es el gobierno, no es el gobierno. En Daniel 2:21, especialmente el 22, dice que aún los gobiernos están sujetos a él. Romanos capítulo 13, por ejemplo. Y Daniel aquí dice que él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermanos, hay una situación que es muy increíble. Cuando de pronto, si una jovencita se casa con alguien que no es lícito, escuche bien esto, no es lícito. Si el cristiano o la jovencita es cristiana y es libre de casarse, nunca se ha casado. Pero si va a casarse con alguien que no es lícito estar con él o con ella, déjame decir una cosa, hay situaciones bien increíbles. Puede este jovencito o jovencita darse cuenta al final que él o ella, su esposo, no es libre de casarse. Y dice, hermano, ¿ahora qué hacemos? Tengo un gran problema, tengo 2 hijas, 3 hijos, 4 hijos. ¿Y qué hago ahora? Bueno, tiene que liberarse del estado de fornicación. Tiene que liberarse. Y dije, Kevin, ¿qué hacen ustedes como ancianos ahí en la iglesia en Lubbock? Dice, es sencillo, Alberto. Enseñamos lo que tú enseñas y lo que muchos enseñamos. Y enseñamos que si un estado de fornicación debe separarse del estado de fornicación. Le dije, pero cuando hay hijos, explícame. Porque pasó esto, le explico, hermanos. Yo nunca en mi vida, 37 o más años predicando el evangelio, nunca he visto que alguien que está en una relación así rompa relación de esposo o esposa por causa de Dios y amor a Dios. No lo he visto, le dije, no lo he visto. Tengo en la mente algunos casos que atendí y le enseñé este modelo. Se levantaron, una parejita que tenía un restaurante y 2 hijas, y se levantaron y se fueron. Y nunca más volví a verlos. Yo le dije, Kevin, yo nunca he visto. Dice, yo sí, hay 2 hermanos en la iglesia que hicieron eso. Y lo hicieron. Y sabes una cosa, Alberto, te voy a decir una cosa. Y estoy compartiendo esto por lo siguiente, porque me impactó lo que él me dijo. Como haces mucha experiencia en el evangelio y como anciano. Le dije, pero ¿cómo dices tú? ¿Cómo yo? Obviamente el padre sigue siendo padre, la madre sigue siendo madre, pero no esposa. Le dije, pero ¿cómo puedo hacer eso? Y luego si se aman, etcétera. Dice, mira, esos son sentimientos. El punto es esto. Dice, una persona me dijo, es que yo no puedo vivir sin hombre, o yo no puedo vivir sin mujer. Dijo así. Yo solamente dije eso. ¿Cómo tú puedes decir eso? Si hay 2 millones de personas en el mundo que han decidido estar solos, sin esposa, sin esposo, en la idolatría por un Dios pagano que no es Dios, ¿y cómo tú puedes decir que no puedes hacerlo si 2 millones de personas viven solas y morirán solas por causa de un Dios pagano cuando tú conoces a un Dios vivo y verdadero? Le dije, ¿sabes qué? No había pensado en eso, honestamente. Y dijo, sí, es simple. Y a veces, hermanos, nosotros vemos las cosas tan difíciles, pero no vemos el problema de la gravedad del pecado. Y esto es por eso, jóvenes, les estoy diciendo, escuchen esto. Tú tienes que preguntarte estas 3 cosas básicas antes de casarte. Y debes de mirar que no es cuestión del gobierno, porque Dios quita y pone gobiernos. Puede estar
Legítimamente una pareja casada por lo terrenal, pero ilegítimamente casada por la voluntad divina, es posible. Sí es posible, de acuerdo a lo que miramos en las Escrituras. Así que, hermanos, lo preocupante y de todo pecado, como hemos dicho al principio, hay pecado, hermanos, muchas formas de pecar y que no queremos hacerlo. Queremos nosotros llegar al cielo. Nuestra meta es salvar nuestras almas. Debe darnos escalofrío cuando pensamos en la eternidad, en el infierno, sufrir eternamente. Tiene consecuencias. Es por eso que no hay solución difícil para solucionar este problema de fornicación. Ahora mire lo que está en la Biblia. Mire lo que está en la Biblia. Bueno, explicaba eso hace un momento, pero piensen en esto. El tiempo de Nehemías, quiero transportarlo antes de Cristo, el tiempo de Nehemías, el tiempo de Esdras y Nehemías. En Esdras, capítulo 10, verso 1 al 3, ¿sabía usted, y también habla Nehemías acerca de esto, sabía que hubo hombres que se casaron con mujeres, y el punto de la ley es que no era lícito, no era correcto casarse con mujeres que no pertenecieran a Israel? Y lo hicieron. Y engendraron, tuvieron hijos. ¿Y sabe pero qué sucedió? Ellos cuando miraron la tristeza que había causado en Esdras y en Dios y en ellos mismos, ellos decidieron, hicieron pacto. Vamos a entregar las esposas y vamos a entregar también los hijos. Increíble. Ahora lo leo, Esdras 10:1 enseguida. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Cuando yo leo este texto, como soy muy sentimental, me parte el corazón de ver mi hijo, mi hija se va. Pero ¿cuál es el punto? Es que estoy siendo emocional. No estoy pensando en la realidad del destino eterno del hombre. Dios no pide nada imposible. Dice todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Usted puede leer todo el capítulo, léalo por favor, mirará que las entregado. También el libro de Nehemías. Versículo 18 y 19 del mismo capítulo 10. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Lo hicieron. Hermano, ¿qué es lo que Dios pide? Dios pide, por último, Dios pide que seamos santos. Dice Efesios 1, verso 1 al 3. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni siquiera lo nombre. Me llama la atención cómo es que pone lo primeramente fornicación, lo inmundicia, avaricia, etc. Y dice ni aun, dándole énfasis de la gravedad, ni aun se nombre entre vosotros. No solamente ese es el único texto, vea 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y hermanos, estaba sorprendido cuando estaba preparando las notas sobre este tema para ustedes. Una y otra vez lo presenta de una forma delicada, grave, contundente, y siempre va enumerado
en número uno. Esto es delicado. Esto es delicado. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán? Mire las consecuencias. No heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y esto va en un grupo, se diga. Luego el segundo grupo. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Cuando les dice, bueno, estos son pecados menores, va juntos. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿no te viene esto? El reino de Dios. Hermanos, escalofrío debería dar a un joven que se casa ilícitamente, una joven o adulto. Escalofrío debería darnos, de veras. No tenemos acceso, no tenemos derecho, no tenemos promesa, no tenemos probabilidad. No podemos decir lo contrario. No heredarán el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, noten bien esa frase, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y luego, en Apocalipsis 20:10, sobre el lago dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y luego, miren esto, el versículo 10, y serán atormentados día y noche por los siglos, de 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 los siglos. En fin, tiempo sin fin. Qué terrible será eso. Hermanos, estar en un lugar sin tener probabilidad cero de poder salir por la eternidad, en un lugar no físico, tormentoso, donde tu alma estará sin esperanza por los tiempos de los tiempos. Debería conmover nuestros corazones y pensar que es un pecado que a toda costa debemos evitar. No importa, radio, televisión, la sociedad piensa que esto es normal. No es normal. Es un pecado grave que debemos de evitar. Por eso Dios nos dice, por último, hermanos, noten bien lo que dice 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Hay dos cosas que en el Nuevo Testamento habla de huir. Huid de las pasiones juveniles y huid de la fornicación. Huyan. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual es de vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos estar dispuestos a todo. En un lenguaje figurado, Jesús lo dijo de esta manera. Mateo 18, 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. El lenguaje es muy simple. Hermanos, amigo oyente, ¿usted se sacaría un ojo si tuviese un problema en riesgo de ir al infierno? ¿Usted se cortaría una mano o un pie? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Si sabe que eso le imposibilita ir a la vida eterna y le puede llevar al infierno eterno donde nunca saldrá, ¿lo haría? Piénselo si lo haría. Y aunque Dios no está hablando de una forma literal, créame, Dios está diciéndote que necesitas estar dispuesto a cualquier cosa. Uno de los pecados de hoy en día, el siglo XXI, muy comunes que se ven como inocentes, es la fornicación, relaciones sexuales ilícitas, que eso le puede llevar a la condenación. Si usted piensa que no hay una persona que puede hacer eso, sí, lo he dicho ya mucho tiempo atrás. En mi niñez, a los 8 años, conocí
a un hombre llamado Jesús, aproximadamente en mi edad, tendrían unos 27 años, yo tendría 8 años, visitando la iglesia con mi abuelo. Un día era un joven, llegó a la reunión de la iglesia en el invierno, donde yo asistía con mi abuelo, con la mano vendada, la mano derecha. Ya no tenía mano, mejor dicho. Y le dije, abuelo, ¿qué pasó con el hermano Jesús con su mano? Y me contó mi abuelo la historia. Dijo, un día él lo miraron irse al monte y con un hacha, volvió sin el hacha y con la mano vendada. Le preguntaron posteriormente a alguien que por qué hizo eso. Dijo, porque yo pequé con esa mano. Y yo leí en la Biblia en algún lugar que si yo esa mano la usé para pecar, entonces yo prefiero cortar la mano que ir al infierno. Lo hizo literalmente. Escuchen bien eso, hermanos. Una vez más, cuando yo crecí y era predicador en mis 20s, viajando en un transporte en mi pueblo, me tocó viajar a ir a predicar en mi pueblo, con mi Biblia, mi corbata, en una microbús. Miré una mano, no me percaté quién iba conduciendo, una mano, un pequeño pedazo de la mano, era la mano, metiendo los cambios, un automóvil estándar. Y dije, y me asomé y vi por el retrovisor de arriba del vidrio, del espejo, mejor dicho, y vi, ¿saben quién en la cara? Era Jesús, un hombre adulto. Dije, ahí está el hermano Jesús, cuando yo lo conocí de joven. Hay personas dispuestas así. Dios no quiere que tú te cortes tu mano, no quieres que te cortes el pie. Dios quiere que renuncies a cosas que puedes hacerlo, y puedes y debes hacerlo. Piensa en las mujeres que fueron despedidas, piensa en los niños que fueron despedidos, piensa en la eternidad, en el infierno, al lado de seres que no desearás estar con ellos. Piensa en ese tiempo sin fin, donde tú puedes ir si continúas o haces algo que tiene que ver con el pecado de fornicación. Dios ha hablado esta tarde, hermanos. Ojalá que Dios sea escuchado en nuestros corazones y que podamos temblar ante esta expectativa de este peligro que se mueve en este siglo XXI. Dios les bendiga ricamente.